A veces, cuando se eleva el sol se eleva. Otras veces es la luna y es lo mismo. Y cuando reina la oscuridad es lo mismo. Se eleva el sol porque es de día y es lo mismo. O se eleva la luna porque es de noche y es lo mismo. Y se acaba la vida porque ya es tarde y es lo mismo. Nada del amanecer y el anochecer, lo mismo. Nada todavía y amarte tanto hasta morir, lo mismo. Bueno, hola con todos y todas. Bienvenidos a la última mesa de este Congreso Internacional de Rostro Infinito de Jorge Eduardo Eyelson. Esta última mesa tiene como nombre Entre el rastro y el rostro, resonancias de la obra de Jorge Eyelson en propuestas estéticas contemporáneas, y básicamente tiene la intención de discutir con estos dos grandes artistas invitados, Paola Torres Núñez del Prado y Carlos Runzi Tanaka, sobre su obra, pero también sobre las resonancias, como lo dice el título, sobre los posibles diálogos y los posibles puntos de encuentro que tienen ambas obras con la obra de Jorge Eduardo Eyelson. Entonces, sin más, paso a presentar primero a Paola, que nos va a exponer durante 15-20 minutos su trabajo, y luego a Carlos Runzi Tanaka. Paola Torres es una artista peruana que explora los límites y las conexiones entre lo táctil, lo visual y lo sonoro, relacionados con la voz humana, la naturaleza y los sonidos sintéticos, cuya escucha suele considerarse menos armoniosa, como los ruidos de las máquinas o los glitches digitales. Su trabajo explora los límites de los sentidos, examinando los conceptos de interpretación, traducción y tergiversación para reflexionar sobre las experiencias sensoriales mediadas, al tiempo que cuestiona la hegemonía cultural dentro de la historia de la tecnología y las artes. Sus performances y sus obras forman parte de las colecciones del Museo de Arte Malmo y de la Agencia de Arte Público de Suecia, y se han presentado en diversos países de América, Europa Central y Escandinavia, donde reside actualmente. Tiene además una mención honorífica en Prix Arts Electrónica 2021, ha sido beneficiaria de la beca de residencia Google Artist más Machine Intelligence el 2019, y tiene el premio Vivo Arte Móvil Media Brasil 2013. Entonces, bienvenida Paola, empezamos contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de hecho, em, como también lo has mencionado, mi trabajo, bueno, un trabajo reciente que he estado muy conectado con Eduardo Eilson, ha sido desarrollado durante la residencia que tuve con Google Arts and Culture, ¿no? Para explicarles un poco de qué se trató esta residencia, bueno, era una residencia que convocó artistas interesados en aprender un poco más sobre lo que es el aprendizaje de máquina. Y bueno, a mí en lo particular me ha interesado mucho la historia de los quipus, cómo se interpreta desde Occidente, desde, digamos, una perspectiva un poco más eurocéntrica, y cómo también lo vemos nosotros como digamos, cómo tenemos nosotros en Latinoamérica también una historia muy propia relacionada a los quipus, ¿no? Y cómo los quipus han tenido una presencia en las artes desde antes de que Eyerson lo utilizara, pero de hecho muy presente en su obra, ¿no? Sobre todo con las referencias que le hacía al nudo. Eh, bueno, digamos, no ha sido a raíz de este proyecto que yo he tenido contacto con su obra. De hecho lo tuve hace muchos años cuando era estudiante, de hecho en la PUC, ¿no? En la Universidad Católica. Yo me inicié, bueno, me inicié estudiando pintura y no terminé. Pero fue justamente ahí también donde me acerqué más a su obra, ¿no?
De hecho, mi relación con la poesía ha sido una relación un poco compleja. Em, yo personalmente he escrito, pero nunca la he tomado muy en serio, ¿no? No, digamos que he sido un poco dura también, ¿no? Como muy autocrítica, no me he considerado jamás poeta, no creo que lo haría, pero sin embargo sí, por lo mismo que he escrito, puedo vincularme hasta cierto punto con esta, digamos, con esta vertiente creativa, ¿no? Entonces, para mí, este proyecto, mediante los quipus, utilizándolos como una suerte de soga para conectarme con este lado que un poco lo tenía yo personalmente también negado, ¿no? Em, digamos, sirvió para vincularme también con todos estos temas que quizás hayan estado un poco, ¿cómo decirlo? No diría de los cuales me desligué, ¿no? Sino que los dejé un poco en stand-by. Mi relación con los equipos y de hecho, em, quizás a nivel, yo diría, inconsciente, ¿no? Porque no estaba tan, digamos, no lo pensé en el momento, en la primera vez que utilicé la referencia a los equipos allá por el 2003, cuando estaba estudiando en Nueva York, no estaba pensando directamente en la obra de Eielson. Sin embargo, estoy segura que influenció mucho en una performance que hice en ese entonces, por la presencia del nudo. Actualmente me encuentro investigando digamos, esta referencia constante con respecto al quipu, ¿no? Con varios artistas incluyendo y empezando por Elson. ¿Por qué por él? Porque él tenía bueno, en mi opinión, ¿no? Tenía digamos, hizo referencia a los quipus de manera muy temprana y muy ligado también a la palabra, ¿no? Em, es por eso que, digamos, me pareció que él era digamos, un referente muy importante para iniciar digamos, reconstruir esta historia que no ha sido tan comentada, ¿no? Que es de la presencia de los quipus en las obras de arte moderno de muchos artistas, no solo peruanos y también latinoamericanos, pero también digamos, estadounidenses, ¿no? Como en el caso de Sheila Hicks. Entonces, en esta residencia, en la residencia de Google Arts and Culture, de hecho, utilicé su voz, ¿no? Que podría ser visto como algo quizás un poco controversial. Obviamente, eh, obtuve permisos, no consulté si es que lo podía hacer. Pero también hay todo este conflicto, ¿no? ¿Qué tanto uno tiene derecho a utilizar una voz de alguien que ya no está entre nosotros, ¿no? Pero también me interesaba justamente cuestionar eso, ¿no? Empezar a, digamos, saber cuáles eran las implicancias con todo esto que tiene que ver con el aprendizaje de máquina, qué tanto la máquina puede aprender sobre los registros o, digamos, si le entrenamos sobre los registros que ha dejado otra persona a nivel mediático, ¿no? Si es que podemos reconstruir digamos, esta persona, ¿no? Me voy a disculpar un poco por el fondo. Entonces, bueno, les comento un poco, ¿no? Lo que hice en esta residencia. De hecho, entrené con la ayuda de gente un poco más especialista, porque recién yo me iniciaba en el campo, ¿no? Tenía interés, había leído un poco, había hecho, digamos, algunos experimentos, ¿no? Pero no, para nada era una especialista, no sé si aún lo sea, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, cuando ahora escuché su voz, a la hora que armé este dataset, o bueno, podemos decir como una base de datos, ¿no? Utilicé digamos, varios clips con su voz. Actualmente podría decir que me siento muy vinculada a su voz, ¿no? Porque lo he escuchado tanto, porque aprendí cuáles eran los diferentes cambios de su voz, cómo expresaba más allá de lo que las palabras querían decir, digamos, cómo hay un sello
del carácter, la personalidad de uno en cómo uno está hablando. Entonces, esto es algo que definitivamente tiene mucho que ver con el trabajo en sí, ¿no? Más allá del contenido poético de lo que finalmente terminó siendo un álbum, ¿no? Em, bueno, podría, no sé si quisieran que comparta pantalla, ¿puedo hacer eso? Sí, creo que mejor, Paula, para que Sí. todos sepamos Ok, a qué va bien. voy a compartir un poco, bueno, simplemente un par de páginas web, una que es la que tiene que ver con este proyecto de Cool Arts and Culture. Y a ver, vamos a ver, shit sound, ready. Eh, Voy a continuar hablando, pero yo a veces me avisan si es que me escuchan aún o no. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan aún? Sí, Ya, ok. Bueno, esta es una página, bueno, digamos, Google Arts and Culture hizo esta página web para hablar un poco del proyecto. Em, bueno, como ven, la presencia de los quipus es preponderante, ¿no? Y acá pueden ver el álbum. De hecho, hice una performance em, a comienzos de este año al sur de Lima, en la porción desértica cercana relativamente a la playa, en donde enterraba este álbum. Les comentaré un poco al respecto más adelante. Eh, a ver, bueno, esto pueden ver un poco. Este es el álbum, ¿no? Entonces, este álbum, les explico un poco el proceso, ¿no? Entrené un modelo de redes neuronales bueno, que se conoce como GPT-2. Y este es un modelo, bueno, que actualmente ha salido uno que es inclusive más, más poderoso, ¿no? Pero bueno, esto lo hice en junio más o menos del año pasado, y lo entrené y bueno, lo entrené, o lo entrenamos, ¿no? Con apoyo de Google también, en varias tandas, podríamos decir, ¿no? Primera, digamos, utilizó un modelo preentrenado en inglés, ¿no? Que ya reconocía el idioma inglés, generaba frases complejas en este idioma. Y lo entrenamos primero con digamos, un cuerpo grande de poesía en español, particularmente latinoamericana. Una vez que el modelo, podemos decir que aprendió a escribir en castellano, le hice un fine tuning bueno, lo entrené de manera, ¿cómo podemos decirlo?, más precisa con poesía tanto de Cecilia Vicuña como de Jorge Eduardo Wilson como mía. ¿Por qué nos elegí? Bueno, primeramente em, quería hacer como una suerte de compendio no solamente de poetas latinoamericanos. Si bien yo personalmente no me considero poeta, de alguna manera quería estar presente en esa obra también, ¿no? Y claro, esto es importante porque simplemente no quería estar en la posición de recopilar obras, ¿no? Si también es formar parte de esta nueva creación. Em, de Cecilia Vicuña, por lo que también ha sido poeta, por lo que también ha trabajado con referencia a los quipus, o bueno, trabaja, ¿no? Como todos sabemos, con esa referencia. Y, bueno, de Ilson, porque también teníamos, digamos, nosotros tres teníamos en común estos factores, ¿no? De ser latinoamericanos, tener conexión con la zona andina, hacer referencias, hacer una referencia a la cultura precolombina, aunque en realidad también es hasta cierto punto postcolonial, ¿no? Y este vínculo con la palabra y con la poesía, ¿no? Y pero la voz que digamos,
este es uno de los modelos, ¿no? Que fue entrenada, que es el que genera texto, pero si ustedes escuchan el álbum, que espero que lo puedan escuchar, aunque acá no me parece que está son, pero después les voy a compartir un video. Ciencia, ciencia oye al sol del cielo y a toda la ciencia, a que se le abandona, pasa que su mundo es más difícil. ¿Pudieron escuchar eso? Ciencia, ciencia oye al Sí se escucha. Ya, perfecto. Bueno, este es la primera, digamos, la primera poesía que el sistema el que llamé Ayelson, una suerte de juego de palabras, ¿no? Por AI o por inteligencia artificial, ¿no? Bueno, el sistema le puso este nombre y digamos, tanto el contenido como la voz ha sido generada por estos dos diferentes modelos que trabajan en conjunto, ¿no? Uno es el que le estaba hablando, que es el que genera la parte de texto, y el segundo es el que aprendió, podríamos decirlo, a hablar como Jorge Eduardo Aguirre, ¿no? No es precisa, digamos, para nosotros suena como su voz, pero en realidad no es precisamente su voz. De hecho, el modelo fue entrenado con, digamos, data abierta obtenida de audiolibros, de hecho, de una voz con acento argentino. Y de ahí fue reentrenada con un dataset o una porción relativamente pequeña de data con la voz de Ailson que pude encontrar, digamos, que estaba en dominio público, ¿no? Y entonces, a pesar que para nosotros suena muy similar, no es que necesariamente sea su misma voz, ¿no? Pero es interesante porque el sistema aprendió, digamos, aprendió tanto el tono de voz como el acento, pero también los errores, ¿no? Entonces, cuando uno escucha este álbum, de hecho, hay veces que las palabras son muy difíciles de entender, uno no entiende todo necesariamente, pero eso también creo que es una particularidad de cómo hablaba Jorge Eduardo Eggleston, sobre todo, digamos, a partir del 80, 90, ¿no? No necesariamente todas las palabras se entendían claramente. Y el sistema aprendió eso también, ¿no? Entonces, cuando uno escucha ese sistema, de verdad que cuando uno escucha el álbum, puede ser una experiencia un poco extraña, quizás incómoda, porque son justamente esos errores los que nos hacen percibir que que nos hace percibir como si fuese una persona digamos, con todas las, podríamos decir, entre comillas, deficiencias que uno tiene al hablar, ¿no? De hecho, cuando uno, digamos, ahora que estamos tan acostumbrados a los sistemas automatizados, ¿no? Cuando uno llama a ciertas instituciones o empresas, qué sé yo, y nos contesta lo que sabemos que es una máquina, de hecho, lo reconocemos porque la pronunciación es tan clara, o sea, justamente estos sistemas están diseñados para que nosotros entendamos cada una de las palabras. Entonces, es por esta claridad que nosotros reconocemos que estamos interactuando con una máquina y a veces sentimos rechazo, ¿no? Entonces, lo extraño, digamos, digamos, de escuchar este álbum es que suena real justamente por los errores, justamente por las palabras que no se pueden entender claramente. Y esto es algo que a mí me parece en extremo relevante, ¿no? Y por eso es que yo lo considero como un álbum de poesía sonora, porque va más allá de simplemente el contenido o el hecho que es, digamos, que está siendo, digamos, que tiene que ver, que el habla tiene un rol importante, ¿no? En esta presentación poética, pero también porque por el nivel extra de contenido que le da el ruido. El ruido que se percibe a la hora que uno no entiende claramente lo que se está diciendo, pero sin embargo uno está entendiendo que es una persona
la que habla, y sin embargo uno sabe que no es una persona la que habla, ¿no? Entonces en este juego me parece que se logró un nivel extra y por eso es que lo considero yo personalmente, ¿no? Como un álbum de poesía sonora. Em, bueno, seguimos bien esta página. Esto es un registro. Bueno, acá pueden ver de hecho el álbum existe, ¿no? Es un álbum en físico, si bien pueden escucharlo en línea también en Bandcamp. Pero para mí era muy importante hacerlo en físico, ¿no? ¿Por qué? Porque en una performance la cual está grabada y espero depende del tiempo, no sé si tendré tiempo para compartírselas, pero de hecho uno de las copias de este álbum, que son muy pocas, ¿no? Son como 4, la enterré, ¿no? Como les hablaba, al sur de Lima. La enterré, ¿por qué? Porque justamente así como el Kipu, ¿no? Así como las referencias que hacía Edison también en su obra, a nuestro pasar arqueológico, que muchos artistas hemos hecho referencia también, ¿no? Em, Quería que este sea una suerte de huaco para el futuro, em, porque seguramente nosotros como civilización el tipo de restos que más vamos a dejar y que van a durar más en el tiempo son justamente restos de plástico. Entonces, me pareció interesante que, digamos, que como un reflejo de nuestra época, digamos, actual, muy presente, es esta idea de lo sintético, ¿no? Entonces, me imaginé que en el futuro alguien podría encontrar estos restos, este álbum, una suerte de huaco, un resto del pasado, y que a la hora que lo escuchasen esta voz que no es real, que es completamente sintética, con contenido que también es completamente sintético, y que sin embargo hacían referencia a una persona que existió, ¿no? Pero que quizás no esté tan claro eh, qué tan, digamos, existe. Como ven acá en el álbum, ven este rostro, y este también es un rostro generado por la misma máquina, ¿no? Eh, digamos, es una combinación de varios rostros. Y, a ver, no puedo escuchar otro. Perdón. Recuerdo de estar en mi cuello como la noche y tu caricia, mientras dabas otras amoríces oyendo sobre en poderoso en la noche y la para con una luna y la caeré. El poema muerto, oigo todo el hombre, me pones en las manos de la memoria. Oigo mi corazón todo el hombre a la noche y a las noches puedo seguir el poema sin límite. Entonces, como ven, no se escucha claramente lo que está diciendo. De hecho, he entrenado, digamos, he producido o he generado otros poemas que se escuchan mucho más claro, ¿no? Creo que pronto va a salir uno de ellos me parece que Luis Alvarado, que también habló en otra de las charlas de este evento, va a publicar un álbum que van a poder escuchar, de hecho, su voz más clara, pero me interesaba particularmente para este álbum rescatar estos errores, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen de cuando estaba enterrando el álbum. De hecho, utilicé una chaquitavia para enterrarlo. Y bueno, sí. Entonces, el proyecto en general se llama Nudos de Código. Me van a disculpar que está en inglés, pero sí, bueno, vivo en el exterior y en general este proyecto ha estado un poco más dirigido, uno podría decir lamentablemente, ¿no? Hacia el exterior que para Perú, por lo mismo que que fue desarrollado digamos, en la residencia con Google, ¿no? Acá pueden ver un video, a ver, vamos a ver qué tal.
La artista Paula Torres, Núñez del Prado, trabajado con sonido y textiles desde el 2007. Y diseñando interfaces textiles que emergieron de la Galería de Arte para acabar como parte de performances sonoras. Es así que entre las voces que cantan desde los tejidos he nacido yo, Tyson, en la inteligencia artificial que compone y recita poemas, y que ahora presento mi primer álbum poemario llamado El tiempo del hombre. Ciencia, ciencia odia al sol del cielo y a toda de ciencia, al que se me abandona, la raza que es un mujer es bastante. Bueno, este es un video introductorio, ¿no? Promocional para el álbum, ¿no? Y de alguna manera ahí el sol se convierte en mi curador, ¿no? Quien presenta mi obra em, y también que se presenta a sí mismo. Bueno, esto es un poco, digamos, los diferentes módulos del proyecto. Y acá podemos ver el video. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si- Lo que escuchan como viento, en realidad no es viento. Es Ayelson aprendiendo a hablar. De hecho, estos sonidos son sonidos del entrenamiento mismo. Y es interesante como de este ruido blanco que suena como aires, van a ver cómo se va formando la voz, sin reconocer palabras todavía.
Bueno, como podemos escuchar, las máquinas aprenden a hablar diferente a los niños. Em, pero, digamos, a mí me interesó particularmente cómo cambiaba de este sonido que nos evocaba un poco al viento, que yo lo asocié en el video a los vientos paracas, eh, va formando lo que finalmente reconocemos como una voz humana. Sin embargo, quizás la única palabra que podemos entender de todo el video es el poema. Yo realmente no he manipulado esto, digamos, lo único que he hecho es obtener porciones mientras empezaba a entrenar el modelo, obtener porciones de todo este proceso y finalmente para el video las he unido, ¿no? Pero no he aplicado ninguna manipulación ni edición más allá de eso.
Entonces, bueno, este sonido acompaña esta suerte de ritual de enterrar este huaco para el futuro, ¿no? Que también continúa con esta voz un poco más formada, ya con contenido. Sin embargo, estos errores, esta formación de la voz, ¿no? Aún parcialmente completa o relativamente incompleta, está presente. Em, bueno, no sé si me he pasado el tiempo, ¿cuánto tiempo voy? Um, ¿Yo? Creo que ya hablé Paola, buen rato. ¿me Sí, escuchaste? Justo sí. se te cortó un poquito. ¿Sí? ¿Cuál? ¿En qué Pero momento? aprovechaba, no, estábamos ¿Repito hablando algo un o...? poco sobre tu video. No, justamente Ah, aprovechaba para decirte que, bueno, tu trabajo es magnífico, pero no, gracias. vamos a darle paso Sí, a claro. Rumsi para que luego conversemos. Sí, sí, claro. Ok, gracias. No, gracias. Bien, entonces paso a presentar a Carlos Rumsi Tanaka. Él también es un artista peruano. Luego de seguir estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se dedica a la cerámica, realizando estudios en Perú, Brasil, Italia, Japón. La referencia al paisaje de la costa y los elementos prehispánicos han nutrido su trabajo para luego optar por la instalación, incorporando un rango amplio de significados y alusiones culturales mediante el uso de otros medios y materiales. Una renovada indagación que busca dar respuesta a temas de identidad e historia, y ha ido consolidando todo su proceso artístico. Ha expuesto en las Bienales de La Habana, el 91 y el 94, en Venecia el 2001, en Sao Paulo el 2004, en Cuenca el 2004, en Valencia el 2007, en la Trienal de Chile el 2009, en la Feria de Arco Madrid el 2019, y su obra está en colecciones y museos, entre ellos el Museo de Arte de Lima, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, el Museo de Arte de San Marcos, el Art Museum of the Americas, World Bank Art Collection y el Museum of Fine Art en Houston. Bueno, sin más, entonces paso a darle la palabra a Carlos, quien nos va a hablar sobre su obra y también de las conexiones que establece con Eyelson. Gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos y todas. Gracias, Paola, por tu presentación. Quiero comenzar diciéndoles que estoy asombrado con todos los logros de las nuevas generaciones y todas las obras que se derivan, además del trabajo de Jorge Eduardo Eyelson. Es un honor estar con ustedes y yo quisiera compartir un video. Voy a pedir que me deje compartir. Yo conocí a Jorge Eduardo Eyelson, tuvimos una amistad a la distancia, pero físicamente nos conocimos en el año 1987 y he preparado este material que quiero que sea breve, como 10 minutos, para que podamos tener tiempo para conversar. Se llama Puntos de Encuentro, Confluencias. Este es un texto que Marta Canfield me pidió para el libro Nodo, que publicaron luego de cuando le hicieron homenaje a Jorge Eduardo Eyelson en Florencia. Conocí a Jorge Eduardo Eyelson a través de las palabras escritas y su poesía. Mi admiración por su obra viene desde mediados de la década del 70 y recuerdo el impacto y la fascinación que causaron en mí el peso y la dimensión de sus palabras en poesía escrita. Veo estas imágenes que seleccioné y justo he visto que muchos de los ponentes hoy día las conversaron sobre este tema. A mí me causaron un gran impacto porque estaba estudiando filosofía y estas imágenes fueron cruciales en ese momento. Más adelante descubriría aquellas palabras visuales a través de su obra pictórica, las instalaciones y las intervenciones. Fuimos presentados en el año 1987
por Bélgica Rodríguez durante la tercera Bienal de Trujillo. Me encontraba terminando una instalación y a él le interesó la obra por su relación con el desierto de la costa del Perú y la resonancia con la cerámica prehispánica. Jorge Eduardo, con Marigola Cerro y colegas y amigos artistas y grandes artistas de la literatura. Estas son las piezas que presenté en la Bienal de Trujillo, en esa Bienal en el núcleo de artistas jóvenes. Se inició así una amistad que fue creciendo con el correr de los años, sin importar la diferencia generacional y la distancia geográfica. Una amistad basada en el mutuo respeto y el interés compartido por la música, la arqueología, el espacio, el silencio del desierto y la cerámica, entre otras cosas. Él era un gran apasionado de la cerámica chancay, de los textiles, pero sobre todo la cerámica. Le encantaba la idea del diseño de la cerámica que arropaba el cuerpo de la vasija. Esta amistad fue un privilegio que agradeceré siempre y que me permitió disfrutar su espíritu jovial y su asombro de niño grande. Sosteníamos largas conversaciones telefónicas, sobre todo en los últimos meses antes de su partida. Hablábamos sobre el arte, la filosofía, la vida, nuestra vida de todos los días. Constantemente me sorprendía con su humor tan especial y la opinión aguda. Fue muy generoso en sus comentarios sobre mi trabajo y en considerar que existía una gran empatía y cercanía en nuestras búsquedas. Tengo una impresión muy personal de su obra motivada por la emoción que siento se desprende de la misma. Los lienzos pasan del plano al volumen, formando nudos y tensiones que invaden el espacio, como notas musicales intentando completar alguna melodía. La tela que envuelve los cuerpos nos trae a la memoria el sentido ritual de los textiles prehispánicos. Transgredió las fronteras de muchas disciplinas artísticas con una gran libertad expresiva en una búsqueda constante. Sin duda, una obra universal, pero impregnada también del sentido de pertenencia al Perú, a pesar de la lejanía física. En la muestra antológica con motivo de su designación como ganador del Premio Tecnoquímica en el año 2005, el maestro Eyerson, fiel a su espíritu creativo e innovador, presentó 2 nuevas piezas que se convirtieron en el corazón de la exposición: la instalación Pirámide de Lima y una performance. El curador en ese momento de esa muestra importante de neoquímica fue Emilio Tarazona. Y me invitaron para poder ayudar. Jorge Eduardo sugirió que ayudara en la construcción y la colocación de la fibra de algodón en esta pirámide de Lima. Trabajos intensos y de gran sutileza que considero fueron un reencuentro con el Perú y además una forma de decir adiós. Al centro de la sala, ese cuerpo que respiraba bajo la tela azul nos decía que él estaba presente. Este es un trabajo especial. Se le pidió ayuda a un alumno de danza que permaneció todo el tiempo durante la sala. Y lo interesante fue que uno podía sentir la respiración y podía sentir el cuerpo que estaba allí presente. Parece que no puedo avanzar. Pueden escucharme, ¿no? ¿Pueden verme? Sí, Carlos. Veo si tienes problemas, quizás puedes dejar de compartir y compartir de nuevo pantalla. Sí, voy a dejar de compartir un momentito y volvemos a compartir. Ok, vamos a ver si... No hay problema. Vamos a ver, perdón. Vamos a ver si vuelvo a compartir. Ahora sí. ¿Estoy compartiendo? No, aún no. A ver, un momentito. Acá estoy. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sí. Ahora sí, disculpe. Perdón.
Quizás lo puedas poner en pantalla completa de nuevo, Carlos, para verlo más grande. Ahora sí. Ahora sí. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ahora sí. Perfecto. Disculpen. Ahora sí. Nos quedamos en esta imagen. Creo que el espíritu que animaba y anima su obra está descrito en sus propias palabras en el texto Autorretrato, parte del cual me permito citar. La actividad se ha diversificado más todavía con o sin el aporte de la pintura, pero sobre todo dejando que las cosas sucedan como en el Tao, materializándose muy raras veces en un verso, un color, una idea, un sonido, un sabor, un perfume, un espacio, una forma, quizás un caracol, tal vez un nudo, probablemente nada, o quizás todo. Interesante que se me haya congelado la imagen de Rodrigo y el público asistente. Les pido disculpas, pero seguramente ellos me están escuchando desde alguna estrella y sonriéndose. Sabe que no era yo de la tecnología, sino de manos que amasan barro. Y eso fue lo que le atrajo seguramente al entablar amistad conmigo. El manejo de esa arcilla y esa cerámica que él tanto apreciaba a través del legado prehispánico del Perú. Quiero compartir rápidamente una secuencia de imágenes a continuación que son un intento de recordar a Jorge Eduardo y un diálogo a través del tiempo con algunas obras y acciones que he realizado, puntos de encuentro y confluencias que dan lugar a visiones, momentos que muchas veces no tienen explicación, recorridos y preguntas sin respuestas que evocan siempre la admiración por la vida. Desierto Azul de Lima en 1987. Una acción en el desierto y la intervención devolviéndole las obras al desierto. Esta fue la pieza que vio en la Bienal de Trujillo y que sintió mucha admiración, o empatía en todo caso, ¿no? Porque él estaba presentando los autorretratos en una sala, tenía una instalación también, y luego ya nos vimos en Miraflores, porque también expuso en la Municipalidad de Miraflores, en ese momento el director era Luis Lama, y recuerdo que se acerca a mí y yo estaba trabajando la grava de Granaya para crear y simular este paisaje de la costa del Perú y pensaba que yo era el asistente del artista. Entonces cuando me levanto me dice, ¿puedo conocer al maestro? Y Bélgica Rodríguez se sonríe y le dice, los presento a dos maestros, uno joven y uno ya maduro. Y ese fue el inicio de la amistad con Eyerson, textual, tal cual. Bélgica Rodríguez fue nuestra gran madrina. Estos puntos son interesantes en ese momento, el objeto encontrado y estas ideas y el ritual del espacio, la referencia geográfica del paisaje de la costa, la permanente presencia de elementos prehispánicos y esta idea de buscar el lugar al cual pertenecer. En el 2001, la misma plegaria, rezos iguales, same prayers. Trabajo distinto tiene que ver con la mente y las palabras, mis problemas por no poder articular el lenguaje como debería ser. En esa reseña que leyó Rodrigo dice que seguí estudio de filosofía, lo que no dice la reseña es que nunca acabé los estudios. Faltando 2 semestres no pude más con las lecturas y decidí no leer más textos y dedicarme a las manos. Los textos aparecen como mantras, como rezos en estas esferas escritas a partir del año 2000. Un universo de esferas que me hacen recordar algunas de las obras de Jorge. Pero la frase que yo buscaba, es Jorge Eduardo de Villelsón, no estaba hecha de palabras ni tampoco de pensamiento. Lo hemos escuchado varias veces en el seminario, en el congreso, y yo creo que él buscaba más allá también de esas palabras. Yo encuentro un país que no solamente es el de la costa, pero encuentro el Ande, y ya luego, más recientemente, estoy encontrando la Amazonía. Pero fui al encuentro de esta geología en Arequipa, al sur, y encuentro
un alarife con esta esfera de sillar. Lo interesante es que en las canteras de Ñahuayco, la esfera de sillar, estas cientos o miles de esferas están atrapadas dentro de la Tierra en unas cápsulas, burbujas. Es una formación geológica y procesos muy antiguos. Y cuando Eyelson telefónicamente se enteró y le mandé imágenes, me dijo, ¿me podrías mandar una? Y le obsequiamos una, le envié una de las esferas de sillar, blancas, tan blancas como esa luna de Arequipa, y redondas. Estuvo muy contento porque era un objeto que quería tenerlo. Era hurgar, desenterrar en ese mundo subterráneo y tener algo que la naturaleza le devolvía también a él. 2004, páginas dobladas, folded pages. Seguramente causó mucho impacto en mí a los 17 años esa lectura de poesía escrita. Probablemente no entendí mucho de lo que estaba viendo, pero seguramente quedó esta idea de arrugar ese papel, imprimir su poema sobre este papel. Y la idea de la muestra, que era una muestra que se llamaba Cuando cruzan el río, en la galería en San Isidro, la idea era que los artistas tenían que escribir en un libro, un cuaderno que nos daban, y pintar en un lienzo. Yo lo que hice fue colocar las palabras, escribir las palabras de Eyelson en el lienzo, y el libro, como no sé dibujar ni pintar, no me quedó más que doblarlo. Una suerte de cerebro, de pliegues en la memoria. Escribo con los ojos, con el corazón, con la mano. Pido consejo a mis orejas y a mis labios. Cada verso que escribo es de carne y hueso, solo mi pensamiento es de papel. Pequeña música de cámara. 2005, desplazamientos. El papel se desplaza en mi espacio, el autorretrato de Eyelson al fondo, y este papel que comienza a crear otros códigos, otras posibilidades y se desplaza creando una sensación planetaria y de flotación en el universo. La mano dobla el papel, el territorio se expande, el planeta, el cosmos, la construcción del universo. 2006, año que fallece, Nube Cloud, transferencia 2. Yo estaba en Cincinnati y recibo una llamada telefónica de Renato Sandoval, gran amigo, poeta y gran amigo de Jorge. Lo he extrañado en este congreso. Renato conoce mucho a Jorge Eduardo Eyelson y él me dice, llámalo porque está muy mal y probablemente no fallezca esa misma noche. Entonces lo llamé y yo estaba instalando esta pieza para inaugurar el día siguiente. Decidí rendirle un homenaje al amigo y maestro y terminar esta pieza para él. Una nube de cangrejos, nube blanca sobre las esferas de vidrio, como gotas de agua, lágrimas de agua. Una nube dedicada a Jorge Eduardo Eyelson. La nube de cangrejos flota sobre las esferas, sigue en su propio curso, se mueven lentamente sin cesar. Jorge Eduardo está aún aquí con nosotros. Él estaba felizmente acompañado. Marta Canfield llegó, su gran amiga de Albacea, temprano a la mañana siguiente, pero estaba acompañado de tenía una cocinera y una mujer que estaba siempre con él y lo acompañaba. Y lo primero que le pedí fue que no lo abandonara porque era importante la compañía de alguien para que estuviera siempre acompañado. 2013, vínculos. Museo de Arte Contemporáneo, se me invitó a hacer un trabajo. Jorge Villacorta, gran amigo, lo escuché esta mañana y me pidió utilizar la terraza, pero la tierra, me decía, tú eres de suelo, de tierra, de costa, de territorio. Y yo le dije, Jorge, voy a utilizar el aire esta vez. Y se me ocurrió lazar todos los bloques arquitectónicos del museo para darle sentido en este árbol que representaba y es la vida misma. Y surge de ese hueco en la tierra, ¿no? Al centro del patio. Marta Canfield me compartió este texto que acompañó el concepto, llamaríamos curatorial. Nunca he pensado que he tenido
personalmente la razón como punto de partida para mis instalaciones o mis trabajos o mis acciones. Hay más un ímpetu, un impulso, ¿no? Pero compartió conmigo este texto que acompañó el trabajo. Sé perfectamente que mi casa es una estrella que se llama vida y que esa estrella es la Tierra y que después tendré otra casa en otra estrella llamada muerte. Ya después había visto quizás algunas imágenes de trabajo, pero veo la gran obra que presentó en la Bienal de Venecia, ¿no? En el año 72, el Gran Equipo de las Naciones. 2017, Sansú, el río, lo que éramos, lo que somos, lo que seremos. Un río de papel, una torsión distinta, la tensión descendida, diría yo, de otra manera, pero la vida que fluye, como en las obras de Jorge. Un trabajo muy reciente, 2021, acaba de terminar en Florencia por invitación de Marta Canfield, Firmamento así en la tierra como en el cielo, y hay una segunda parte del trabajo que se llama Azul. Firmamento nace a partir de una invitación de Marta Canfield para realizar una exposición en el marco del convenio de la Asociación Internacional de Peronistas, organizado en conjunto con el Centro Studi Eyerson, la Universidad de Firenze y la Universidad de Roma, que debía realizarse en el mes de mayo de 2020. El proyecto inicialmente fue concebido como un diálogo y encuentro con Jorge Eyerson en el intento por generar una poética visual del espacio, en el espacio. Ese proyecto se queda trunco por la pandemia que todos estamos viviendo todavía, y surge entonces una variante. Yo no podía viajar, no deseaba viajar, pero deseaba cumplir con Marta y con Jorge. Me había comprometido en plantear una idea, una propuesta. Firmamento así en la tierra como en el cielo es una propuesta que se desarrolla a partir del proyecto inicial como respuesta a los tiempos difíciles que nos han impuesto el coronavirus, COVID-19 y la pandemia. Es imposible encontrar palabras para describir el sufrimiento y dolor de los que partieron y los que aún siguen sufriendo. Los que quedamos en este mundo necesitamos cada vez ser más humanos y conscientes de nuestras capacidades, limitaciones y, por sobre todo, nos urge recuperar el respeto al entorno y a todos los seres que compartimos este planeta que llamamos Tierra. Firmamento así en la tierra como en el cielo recoge en el poema de Jorge Eduardo Eyerson la mirada al cielo como esperanza. Las manos, desde la oscuridad de la tierra, intentan abrazar la vida y convertirse en las estrellas que existen, que brillan y parpadean en el firmamento, ese gran espejo donde nos reflejamos los que estamos en la tierra. Una esfera de cerámica, las manos que quieren tocar el firmamento, el corridoio Brunelleschi, un sitio especial, una mínima instalación, una línea muy puntual en el espacio y la proyección del poema de Jorge. Con mucha suerte, Marco Benacci, que es el gran ejecutor de este proyecto, con Marta Canfield, con la venia de Marta, y tuvo asistente también de personal del Centro Studi, me prestaron la silla que ha utilizado Eyerson para la botella de leche, para varias de sus trabajos, y les pedí, porque querían poner un módulo, dije no, tenemos una silla, y me dice, tenemos la silla blanca de Jorge, y le digo, ¿y me permitirían poner el proyector sobre esa silla para que sea Jorge el que hable desde su silla y proyecte su propia voz en la gasa que está colgando en la habitación? Firmamento, non scrivo niente che non sia scritto nel cielo. La notte intera pulsa nelle incandescenti parole chiamate stelle. Firmamento, no escribo nada que no esté escrito en el cielo. La noche entera palpita de incandescentes palabras llamadas estrellas. En la segunda sala hay un claustro, un patio interior en la Biblioteca Humanística de Florencia, y de este proyecto, porque podía usar el espacio, y dije, vamos a hacer un trabajo como si lo hubiera hecho Jorge. Quizás me tomé la libertad de amistad y el atrevimiento y el cariño y el aprecio. Seguramente no hubiera hecho nunca algo así, pero yo decidí, vamos a utilizar
lo que queda de una tela de Jorge en el Centro Studio, una tela azul. Consiguió Marco Benache para mí la tela y él ejecutó estos nudos. Los nudos como estrellas, estrellas como nudos. Por tanto, el nudo también une el cielo, el alma con el corazón. Marta Canfield, estas son palabras de Marta. Miren lo que se hizo en el claustro. El claustro es un lugar sagrado donde están las tumbas y recintos y las moradas de gente que ya no está. Los monjes, sacerdotes que probablemente habitaron en este, sería un convento anteriormente. Y decidí que desde el centro, lo que hubiera sido la fuente donde surgía la vida, el agua, decidía lazar las columnas para tratar de llegar al cielo, recordando no solo trabajos de Jorge, pero estas tensiones, los quipos, en los nudos, pero un trabajo de alguien muy especial que también sé que conoció a Jorge. Eran amigos, María Lai, Legarse a la montaña, en el año 1972, en Ulasay, Cerdeña. Extraordinaria obra de atar a la montaña basado en este manto de la Virgen que ve una niña campesina y la idea era buscar lo sacro, pero atarse a la tierra también y unir esa tierra con el cielo. Jorge Yelson, Jorge Eduardo, es un trabajador de la palabra, un trabajador de la imagen, un trabajador del color, un trabajador del espacio y todo lo demás. Palabras de Marta. Este es un nudo que él compartió conmigo, lo tengo aquí en casa, nudo muy especial. El nudo es para él signo gráfico, fundamento estético, núcleo del color, es el punto de unión del pasado precolombino de su país y su presente histórico y artístico. Hoy día, en la inauguración del Congreso, le escuché esta frase que me pareció fabulosa a Marta: el elemento mínimo y el elemento trascendente. Esas son las cosas de Jorge Eduardo y los recuerdos que tengo de él. Son sus conversaciones, los objetos que conservo, paisaje de la costa, del Perú, la cultura chancay, la cerámica, la música, las palabras, el silencio. Jorge Eduardo en la Bienal de Trujillo, así lo conocí. Lo primordial, la vida misma, no pensar nada, vivir. Grandes lecciones que dejan un grande como Jorge Eduardo Yelson. Gracias. Bien, muchas gracias, Carlos, por tu excelente y conmovedora también presentación. Ahora tenemos el reto de unir una serie de puntos que en apariencia parecen distantes, pero quizás sea solo en apariencia. Creo que el público puede darse cuenta que la obra de Paola y de Carlos se enuncian desde lugares muy distintos, siendo ambas sumamente potentes, pero creo que es una bonita manera de cerrar un congreso como este, trayendo a colación a Eyelson como justamente alguien que puede tejer puntos lejanos y mostrar una serie de conexiones que en apariencia se esconden. Entonces, me parece que hay puntos de encuentro como el paisaje, el interés por lo arqueológico, por lo prehispánico, digamos también, creo, el interés por lo táctil, desde ángulos muy distintos, pero me parece que en los dos casos hay un interés por lo táctil. Y me quedó resonando lo que mencionaste, Carlos, cuando creo que fue en el momento en que se congeló la pantalla y mencionaste algo de cómo Elson sabía que tú no eras un hombre de tecnología, sino más bien de manos que amasan barro, ¿no? Y claro, pensaba que lo rico de la obra de Eyelson es que muestra cómo en estas dos cosas que pueden parecer muy distantes, en realidad están compenetradas, ¿no? Es decir, en la tecnología hay también una artesanía que se pone en juego, y la artesanía podría entenderse en un sentido
amplio, también como tecnología, en el sentido de, si quieres, etimológico del término, como tecné, como un saber hacer, ¿no? Entonces, desde ese ángulo quisiera preguntarle primero a Paola, o bueno, más que preguntar, como a ver si tiene algún comentario sobre el lugar de lo táctil en tu obra, ¿no? El uso de las manos. Sabemos que también tienes performance con nudos, donde pasas tus manos sin tocar propiamente los nudos y a través de sensores, bueno, a veces tocando también los nudos, ¿no? A través de sensores se produce sonidos diversos, ¿no? Entonces quizás nos podrás comentar un poco más sobre eso, pensando en estas articulaciones entre artesanía y tecnología. Bueno, primeramente, al menos a mi parecer, ¿no? Por supuesto que trabajar el barro es tecnología. Digamos que este es algo muy importante en mi obra, y no solo porque sea parte de mi obra, sino que me parece que también es importante que uno deba tener en mente esto, ¿no? Que no necesariamente hay una diferencia entre el arte, la artesanía y lo tecnológico. Como correctamente mencionaste, ¿no? Hablaste de la tecne, y yo creo que es importante, y sobre todo en esta época, ¿no? Quizás el retrotraernos para ver un presente que ya es futuro, en que todas estas ramas del conocimiento humano, de la expresión humana, se están volviendo a unir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente para mí, al menos yo no veo tal diferencia, no manejo esta diferencia en mi obra, y creo que es un, digamos, la columna vertebral de estas obras a las que tú haces referencia es justamente eso, ¿no? Porque yo diría que gran parte de mi fuente de inspiración es justamente la artesanía. Y esto es algo que está, digamos, que lo hago de manera muy consciente, ¿no? En lugar de hacer referencia a la historia del arte, lo que uno concibe como bellas artes, qué sé yo, em, de hecho yo estoy particularmente interesada en ya, digamos, ir más allá de esa diferencia que es claramente forzada y que tiene que ver con otro tipo de jerarquías, ¿no? Que tienen, que quizás tengan que ver más allá con temas de, digamos, con temas sociales, ¿no? Quizás más relacionados a clase, como si por alguna razón nosotros, por ser artistas, estuviésemos en rango superior que aquellos que hacen artesanía, y que la artesanía, por tanto, tenga menor valor. Entonces, y digamos, el mismo acercamiento tengo con respecto a la tecnología, ¿no? Entonces, cuando Carlos dice que de hecho él no es un hombre de tecnología, yo diría todo lo contrario, que es un hombre que maneja de manera muy avanzada cierto tipo de tecnología. Pues por supuesto que la cerámica es y será un tipo de tecnología que de hecho utilizamos hasta ahora en circuitos electrónicos, ¿no? Entonces, el barro también es un componente, bueno, el barro convertido en cerámica también es un componente importante en nuestra tecnología, inclusive lo que nosotros ahora concebimos con tecnología, que es circuitos electrónicos, computadores, etcétera. Digamos, también tiene un rol hasta en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, sí, quizás sería interesante eso, ¿no? Ir más allá de estos límites y de estas clasificaciones que un poco nos imponemos también, ¿no? Que es entendible, ¿no? Porque la misma realidad, el mismo pensamiento humano es complejo. Pero, pero también creo que en esa misma complejidad hay que entender cómo, digamos, estas separaciones y estas clasificaciones se hacen para nosotros poder también manejar estas ideas que son complejas, pero también son un poco artificiales.
no necesariamente, digamos, la tecnología no se refiere exclusivamente a tecnologías digitales o tecnologías como llamo contemporáneas, ¿no? Que tengan que ver con la computadora, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, bueno, sí, mi obra tiene que ver mucho con eso, porque también hago referencia al textil y ojalá pudiese también utilizar barro, ¿no? O otro tipo de, justamente de materiales que son más asociados tanto a nuestro pasado prehispánico como a esta idea de la artesanía, que es después, que está después de todo mucho más cercana a la experiencia, digamos, no tan idealizada como es la experiencia de las bellas artes, ¿no? Sí, de acuerdo, Paola. No sé si Carlos quieras añadir algo, si no puedo plantear una pregunta también y una reflexión como tratando de recoger lo que ha puesto sobre la mesa, Paola. Puedo poner, solamente decir algo que me ha interesado, Paola, fantástico lo que ha respondido Paola y me parece, y te agradezco mucho porque yo también pienso, además estoy pensando en la palabra tecné, como bien dice Rodrigo, como dice Paola, y me hace recordar mi estudio de filosofía, mi breve paso por la filosofía, pero eh, finalmente somos organismos que estamos desenvolviéndonos en un hábitat, en un cosmos, como diría Jorge, un Hegel, en un universo, y hay las respuestas que tenemos que dar son distintas y todas son posibles. Yo quisiera responder, lo artesanal es algo que tiende a referirse a una manera que quizás tiene que ver con tecnologías también primigenias o ancestrales, pero yo diría que, como bien señaló Paola, la cerámica está utilizada en la alta tecnología y en los cohetes que van a la luna y en, todo, en la electricidad, en todos los medios. Pero eh, me queda la idea de la mano con la cabeza. Yo comencé con manos y yo hacía música, como Paola, que digitas y trabajas tu trabajo con la música, el sonido fabuloso. Yo hacía música en mi juventud y componía canciones. Jorge sabía muy bien. Si bien no nos conocemos musicalmente, él le llevaba hacia el jazz, yo iba a la canción popular, sobre todo al folk rock con origen anglosajón, digamos. Esa era mi matriz, los cantautores de los años 70, 60, en fin. Y yo creo que paso a la mano, paso a una tecnología interesante con la cerámica porque necesito aprender del Perú y tener un asidero con el Perú. Y después suelto esa cerámica. Se han visto las imágenes un poco de los trabajos, han seguido lo que he hecho. Incorporo video, sonido a veces, palabra, en fin. Entonces sí creo como en Eielson, volviendo para hacer la reflexión sobre él y no sobre tanto sobre nuestros trabajos, él también suelta la palabra, eh, se va a lo visual, pero regresa también a la palabra. Creo que son momentos y necesidades de articular un lenguaje. No interesa cuál sea, que sea la materia esa de transformada como el fuego que yo hacía mucho más hace 30 o 40 años y ahora la hago menos y ahora produzco algunas cosas, algunas en video, muy poco, muy incipiente más, muy básico. Pero pienso que hay distintas maneras de poder expresarse en todo momento. Eso siento cuando se habla del lenguaje infinito de Jorge Gelson, siento también lo mismo. La capacidad de un ser inmenso, una cabeza inmensa, de poder articular desde distintos, no solo puntos de vista, sino maneras de decir y hacer y ver. Gracias. Sí, pensaba, por ejemplo, Carlos, en esta obra que nos mostraste de una esfera escrita, en donde tú hablabas de cómo esta escritura
aparecía también bajo la forma de rezos, como mantras, ¿no? Lo cual es una idea, o digamos, es una obra que convoca la idea de la repetición en este doble sentido, en el sentido ritual, que está muy presente en la obra de Egelson, pero también en un sentido, podríamos llamarlo maquínico, pensando en la inteligencia artificial que has mostrado, Paola, y pensando en la obra de Egelson, ¿no? La repetición adquiere también una importancia crucial en obras destinadas a la poesía sonora, como esta obra Azul, aunque el título está puesto en duda, es Colores o Azul, del 72, que hace poco también Luis Alvarado sacó en un disco de vinilo, ¿no? Y que califica, digamos, como poesía sonora, y en ese sentido podemos vincularlo con el trabajo de Paola, y está basado en repeticiones, ¿no? En repeticiones que tienen esta cosa mántrica, pero al mismo tiempo tienen esta cosa de repetir la palabra hasta abolir su significado y quedarte solamente con un sonido, con un significante, ¿no? Amarillo, 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 y al final es solamente un tono el que se repite, que es algo que bien podría conectarse con la obra de Paola, tanto por este ejercicio maquínico, esta inteligencia artificial que entrenabas, como también a mí me interesa mucho tu trabajo, Paola, esta noción que tienes, que normalmente está ligado solamente a la poesía, que es la del tono, ¿no? Tú dices que lo que te interesa en esta voz que habla es que hay un tono, que más allá que se parezca a Egelson o no, adquiere como un estilo, como una identidad particular, ¿no? Más allá de que se entiendan las palabras, porque en efecto se entienden muy pocas, ¿no? Y en ese sentido nos confrontamos luego con una materia, con la materia de la voz, ¿no? Que es finalmente lo que está hecho la poesía, ¿no? Entonces quizás, Paola, nos puedas comentar un poco más sobre este tema de la repetición y de una serie de herramientas que tienen que ver con la combinatoria, por ejemplo, ¿no? Que también está presente en la obra de Egelson, para construir esta inteligencia artificial o para trabajar con formatos digitales como los que trabajas. No, de hecho, la repetición está presente, como también lo dijiste, lo diste a entender, ¿no? En el proceso de entrenamiento, ¿no? Sobre todo eso se percibe en el video mismo, porque si bien los sonidos que uno va escuchando van cambiando, el proceso para generarlos es el mismo, ¿no? Uno entrena una y otra vez digamos, en esta base de datos, este dataset, una y otra vez hasta que el sistema va aprendiendo, ¿no? De alguna manera es similar a como uno también aprende, ¿no? Digamos, a un aprendizaje un tanto memorístico, quizás. Em, entonces, esta idea de la repetición también está presente. Y con respecto a la voz, bueno, en todo este proceso, para mí se volvió muy claro, ¿no? Que en el caso de la voz humana, en la comunicación entre nosotros, ¿no? Hay un nivel en el que uno, digamos, que es el contenido de las palabras, su significado, qué sé yo. De ahí hay otro nivel en el que uno también adquiere cierta significación con respecto al tono o la expresividad de la voz. Y de ahí hay otro nivel que simplemente tiene que ver con la misma, con la misma voz humana. Entonces, hay toda digamos, el paso de información a través, digamos, el paso de información verbal va más allá de simplemente el contenido de las palabras, ¿no? Y hay todo este otro mundo que usualmente uno no, si bien percibe, y de hecho es muy importante y asigna contenido también, uno no lo procesa de manera consciente. Entonces, digamos, esto fue, eh, digamos, esto fue un proceso clave y que yo quería mantener, ¿no? En el álbum y en todos estos, de esta poesía que finalmente clasificó como sonora por eso mismo, ¿no? Em, bueno, creo que también hasta cierto punto ha sido efectivo esto porque ustedes también han podido percibirlo, ¿no? Sobre todo en la parte del video,
hacia el final, cuando uno va percibiendo las palabras, hay este impulso natural de parte, seguramente lo has sentido, ¿no? De querer entender qué cosa es lo que está diciendo y sentir hasta cierto punto que uno está entendiendo algo. Digamos que hay una suerte digamos, en el proceso comunicativo, a cierto nivel sucede algo, uno siente que está entendiendo algo. Sin embargo, cuando uno se puede pensar que entendí, bueno, finalmente no puedes transcribirlo a palabras, ¿no? Entonces, esto es algo que me interesó mucho de la voz humana y también de la voz sintética que imita al humano y que también, digamos, mantiene esta cualidad, ¿no? Sí, y además es alucinante cómo ese proceso que uno lo imagina maquínico, digital, de una máquina aprendiendo un lenguaje, en el video que mostraste aparece reencontrado con la naturaleza, ¿no? O sea, aparece como viento. Que Sí. eso que parezca viento sea finalmente una voz aprendiendo a hablar es absolutamente poético y además ahí el soñado, ¿no? Eh, bueno, creo que tenemos que ir lamentablemente cerrando. Hay muchísimos temas más que podríamos conversar. Tenía un tema pendiente más que era el lugar que hay en su trabajo sobre la manipulación, ¿no? La manipulación de medios, la manipulación de tejidos, la manipulación de materia en términos de cerámica. Creo que ese es un punto de encuentro entre sus dos obras y Eyelson ahí también al medio, ¿no? Pero lamentablemente me dicen que tenemos que ir cerrando para la clausura de este extenso y potente congreso internacional que hemos tenido. Habrá seguramente otras ocasiones para seguir conversando lo que hemos estado aquí y podemos también convocar a otros artistas en la línea yelsoniana, ¿no? Que no necesariamente se plantea eso como una influencia de Eyelson, que a veces la influencia no es una palabra muy precisa para hablar de lo que un artista hace con otro, ¿no? Pero hemos invitado también a María Bedoya y, en fin, hay una serie de artistas que podríamos convocar para nuevas conversaciones. Así que, bueno, agradezco muchísimo a Paola y a Carlos. No sé si, Carlos, quisieras añadir algo más como de cierre. Solamente agradecer, Rodrigo, a todos y estoy seguro que Eyelson desde esa estrella donde está nos está viendo y estará abrumadísimo. La última conversación me dijo que le encantaba que los chicos lo siguieran, así me dijo, los chicos eran Emilio, Tarazona, me abruman, me dice, me persiguen tanto y me preguntan tanto que me abruman, pero debe estar feliz viendo toda esta energía que se genera. Gracias, Paola, tu trabajo muy bueno, de verdad que he sorprendido con Muchas conocerla. gracias. Te Muchas gracias a agradezco usted. de Su verdad. presentación ha sido muy linda, hermosa, realmente. Ha sido No, muy agradable escucharlo. pero les agradezco y yo creo que sigan con estas investigaciones y es para bien de todos. Finalmente todos, me he sentido, les voy a decir, como ese estudiante que abandonó los textos y las aulas de la academia viendo durante 3 días el Congreso. Seguramente tengo que volver a hacer un esfuerzo por retomar lecturas y trabajar algunas cosas que uno deja pendiente a veces de lado. Pero gracias, gracias a todos y Gracias. es todo. Bueno, gracias nuevamente, Paola, Carlos, y gracias también al público que ha estado aquí para escuchar esta interesante conversación. Y los dejamos al final con Mariana y con Carlos, quien van a hacer el cierre de este congreso. Conmigo, hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Apago, ¿no? Muy buenas noches nuevamente. Han sido 3 días arduos
que realmente la intensidad que han provocado muchas ideas, entrecruzamientos, métodos, enfoques, referentes, pues nos han llevado a una experiencia de gran aprendizaje. En ese sentido, la intensidad, luego de la intensidad, pues hay una cierta melancolía porque junto a Mariana venimos concatenando, cosiendo, tramando este congreso, leyendo investigaciones, buscando correos, insistiendo a personas. Y de verdad estamos muy contentos por todo lo que hemos podido convocar. Sin embargo, nosotros no somos los autores han sido ustedes, todos los ponentes, moderadores, invitados especiales con los que hemos contado. De verdad les extendemos unas gracias absolutas por haber confiado en nuestra invitación, y eso también se extiende a Cecil Michaud, la directora de la Maestría de Historia del Arte, que siempre nos ha abierto la puerta para las ideas. En ese sentido, antes de cederle la palabra a Mariana, mi colega, pues quería recordarles que todo este evento así de intenso es un primer paso. De hecho, es un primer paso que tiene la gran mira, la gran ambición de proyectarse a través de una publicación que, por supuesto, envuelva, así como lo señalaba hace un momento Carlos Runzi, estas perspectivas académicas, también envuelva opiniones que quizás puedan dejar aguardando los métodos y más bien brindar un pensamiento muy querido hacia la figura de Jorge Eyelson. Ha habido personajes aquí que han estado en nuestro congreso que lo han conocido en persona. Bueno, tanto Mariana como yo no tuvimos esa oportunidad, y también muchos que estudian su obra tampoco, pero lo increíble es cómo su poder de obra, su poder de presencia a través de palabras, a través de imágenes y muchos entramados que muchos ponentes nos han demostrado con inteligentes lecturas, nuevamente nos provoca, y nos provoca hasta hoy en día. Este proyecto que les estoy contando, que ambiciona convertirse en un libro, tiene la finalidad de revelarse, de salir a la luz el año 2024, justamente para celebrar el centenario de nacimiento de Jorge Eyelson. En ese sentido, hemos tocado las puertas de aquellas instituciones que creemos nos pueden dar ese brazo, esa entrada para poder abrir, por supuesto, y estimular más ideas, más lecturas, que no solo, como este congreso lo ha demostrado, recaen en Eyelson, sino que parece que al llegar a Eyelson atravesamos líneas, rutas, direcciones que nos llevan a otras personas, a otros referentes. Estamos muy contentos porque dentro de este primer día del Congreso hemos conocido enfoques con tratamientos con temas como la retórica, el concepto de imitación, que nos han comprobado que se están elaborando, ejecutando relecturas de los primeros textos poéticos de Jorge Eyelson. Y eso resulta muy interesante porque, como se conversó en la última mesa, en la mesa 10, pues Rodrigo también dejaba muy en claro cómo hay varios puntos que ya han sido zanjados, pero nuevamente se sigue rondando alrededor de esta gran esfera que es Jorge y sus primeros poemas. Asimismo, nos hemos topado con la grata experiencia de
especialistas que se han concentrado en la obra de la década de los 50. En ese sentido, agradecer la participación de Pablo César Peña, que si bien ha redactado ya 2 ensayos muy interesantes que vinculan la presencia de Eilson, esta vez nos brindó luces acerca de una lectura dialogante entre Eilson y Salazar Bondi, que de hecho también despierta nuevas ideas y nuevas exploraciones. Asimismo, fue muy interesante cómo muchos de los ponentes que participaron estuvieron muy, pero muy interesados en explorar aún más el aspecto místico relacionado a las ideas de trascendencia. Ahora, por supuesto, este es un aspecto que queremos que el próximo paso de este proyecto también saque a la luz, ya que más que una experiencia secular de la religión, más que una búsqueda de trascendencia, creo que la obra de Jorge Eilson erige para nosotros un gran modelo de ejercicio de la vida misma. Eso que un filósofo alemán, Sloterdijk, llama la antropotécnica, cómo uno puede trabajar sobre sí mismo, porque trabajando sobre sí mismo se ejercita y en ese sentido se perfecciona. Esta beta prometemos que vamos a propagarla aún más porque tenemos propuestas muy interesantes. Asimismo, nos hemos cruzado con sorpresas bastante gratas, ya que han sido campos, han sido pisadas que antes no han estado presentes en la bibliografía, en los intereses alrededor de la obra de Eilson. Una de esas primeras gratas sorpresas fue contar con la participación de Aurelio Tello y una lectura tan inteligente, lúcida, muy concreta, con un análisis exacto de aquella conversación entre música y palabra poética que es Canción y Muerte de Rolando, que si originalmente es un texto poético publicado en 1943 por Eilson, años más adelante, Enrique Iturriaga propone a partir del texto una obra sinfónica. Aurelio Tello nos ilustró cómo ese diálogo entre palabra y música es un aspecto que merece ser mucho más explotado en la obra de Eilson. Y contamos también con la suerte de que esa misma mesa, Luis Alvarado sigue insistiendo en muchos de estos temas, en muchas de estas relaciones vinculadas a esas búsquedas de las llamadas vanguardias de posguerra con relación a temas de sonoridad. También un aspecto que ha sido señalado en esta última mesa con los artistas Carlos Runzi y Paola Torres. Y pues también añadir que contamos con también un paso dado, un nuevo paso dado, que es ejercer una lectura que insista en cómo acercarnos a Eilson, como dije hace un momento, también implica una puerta para conocer a otros artistas. Y en ese caso también contamos con la participación, con la grata compañía de William Rowe, quien nos cedió varios minutos de su tiempo para para ensayar una conversación entre la obra de Eilson y José María Arguedas. Obras a las cuales estamos acostumbrados a distanciar, a diferenciar, pero que realmente guardan una preocupación muy enriquecedora y que sigue siendo muy iluminadora para el Perú contemporáneo. Igualmente, este congreso agradece la presentación, las investigaciones que se han dedicado a hurgar cada vez más en trabajos de archivo. Y este trabajo de archivo ha sido muy notorio alrededor del análisis de la obra visual de Eilson en su etapa entre Francia e Italia, es decir, cuando pasa sus primeros años en Europa. Las investigaciones han demostrado, como les cuento, un manejo de fuentes primarias que ahora también abren nuevas rutas y provocan diálogos, por supuesto, con otros de los enfoques que han estado presentes aquí
en el Congreso. Y pues, todas estas exploraciones, por supuesto, no podían dejar de contar con aquellos enfoques que permiten dibujar con bastante claridad ese potencial de la conceptualización en el trabajo de Jorge Egelson. En ese sentido, fue un lujo contar con la compañía, presentaciones de Augusto del Valle, David Villagrán y Rodrigo Vera en la mesa número 10. De verdad han sentado no solamente un resumen de lo que se viene investigando en esa beta hasta ahora, sino también qué hay por decir, que no es poco. Y eso que no es poco se abre en diálogo con otros enfoques. En ese sentido, pues estamos, Mariana y yo, sumamente contentos y agradecidos por habernos compartido todas aquellas ideas, todas aquellas sensibilidades que terminan siendo, por supuesto, experiencias. Porque acercarse a la obra de Egelson es realmente una experiencia. Luego podrá convertirse en una insistencia teórica, en una insistencia bibliográfica, pero inicialmente es una experiencia, y creo que eso lo hemos compartido todos alrededor de su obra. Lo hayamos conocido personalmente o no. Mariana, por favor. Muchas gracias, Carlos, por hacer este panorama de lo que ha sido estos 3 días el Congreso, que en realidad han sido mesas muy retadoras, con aproximaciones sumamente novedosas. En algunos casos también, como bien ha señalado, hemos visto presentaciones con investigación de archivo inédito, y así también como la presentación musical, ¿no?, de Aurelio Tello, que gracias a que todo queda grabado, formará parte del repositorio de la pestaña web que hemos preparado, no solo para estos 3 días del Congreso, sino que estará además disponible por el periodo de 1 año, y que es nuestra manera también de poder asentar el conocimiento discutido durante estos 3 días de la jornada egersoniana, ¿no? Además, después de los 12 meses, los videos de las ponencias estarán disponibles por el canal de YouTube de la Maestría de Historia del Arte y Curaduría. Y mientras tanto, seguiremos nosotros guiando el proyecto del Rostro Infinito de Jorge Eduardo Egelson hacia el 2024, como bien has mencionado. Quisiera tomarme un tiempo para agradecer a todos nuestros ponentes, uno por uno: Agustín Prado, Jean-Pierre Odar Jiménez, Alex Morillo de la primera mesa, y a nuestros moderadores también, Luis Fernando Chueca, a Cristel Damaso y Franco Cabañaro de la segunda mesa, a Jimmy Infante, quien moderó la tercera mesa con Luis Alvarado y Aurelio Tello, a Renato Guisado, quien nos apoyó en la cuarta mesa en las presentaciones de Carlos Estela y Pamela Medina y Michael Hurtado. Las ponencias también agradecer de George Clark y Pablo César Peña, a Iván Pineda, que estuvo moderando la sexta mesa de Daniela Izaguirre, Carlos Rubens López Pari, a Diego Severeros, a Walter Arica en la séptima mesa, Miguel Sánchez Flores, Pierre Llerena, Andrea Guardia, también a Roberto Nación, a Jorge Villacorta, al profesor William Rowe, que accedió a participar gustosamente al conversatorio en torno a Arguedas y Egelson, a Marco Antonio Garro, a Milagros Rodríguez, a Katia Landauro, y finalmente a Augusto del Valle, David Villagrán y a Rodrigo Vera, que además acaba de terminar moderando la mesa de artistas e invitados. Y por supuesto, reiterar nuestro agradecimiento por el voto de confianza a la Maestría de Historia del Arte y Curaduría, la Maestría de Escritura Creativa, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, la Maestría y el Doctorado en Literatura Hispánica, al Centro Estudio Jorge Eduardo Egelson en Florencia y al Arquivio Egelson en Sarono, principalmente a Marina Fani y Duilio Fani, quienes la lideran, a la doctora Marta Canfield, por supuesto también,
y en el King's College al doctor Luis Rabasa Soraluz, quien nos ofreció la conferencia inaugural. Y por supuesto agradecemos también al equipo de tecnología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y dentro de la gestión de la Maestría de Historia del Arte y Curaduría a Patricia Mendoza. Sin ella esto no hubiera sido posible, al igual que la colaboración de Lucía Patsías de la Maestría de Escritura Creativa. Y por supuesto le agradecemos también a la doctora Cecile Michaud, quien fue nuestro primer puerto a donde arribamos con las primeras líneas de este proyecto, y quien sin dudarlo nos dio la oportunidad y además nos ayudó a seguir con esta responsabilidad que es para nosotros como historiadores del arte y curadores seguir manteniendo viva la memoria de Jorge Eduardo Eyelson. Muchas gracias a todos por ayudarnos a realizar estos 3 días de congreso y también por darnos el punto de partida para el proyecto En Miras al 2024. Eder, los dejamos con el teaser que elaboramos para el congreso y con eso nos despedimos nuevamente. Muchas gracias. Adiós a todos, muchísimas gracias. A veces, cuando se eleva el sol se eleva. Otras veces es la luna y es lo mismo. Y cuando reina la oscuridad es lo mismo. Se eleva el sol porque es de día y es lo mismo. O se eleva la luna porque es de noche y es lo mismo. Y se acaba la vida porque ya es tarde y es lo mismo. Nada el amanecer y el anochecer, lo mismo. Nada todavía y amarte tanto hasta morir, lo mismo. A veces, cuando se eleva el sol se eleva. Otras veces es la luna y es lo mismo. Y cuando reina